Hola, en este vídeo mi padre y yo vamos a seguir contestando a las preguntas que nos habéis enviado. Si todavía no has visto la primera parte de este vídeo, no te preocupes, no pasa nada. Te voy a dejar el enlace por aquí arriba para que lo veas. Espero que te guste. También han llegado varias preguntas sobre la ciudad de Granada. Esto me llama bastante la atención porque nosotros no somos de Granada, somos extremeños y yo es verdad que ahora vivo en Andalucía, pero no vivo en Granada, vivo en Cádiz. La primera es de Tina, que nos escribe desde Finlandia y dice que va a viajar el año que viene a Granada y quiere alguna recomendación o que le expliquemos un poco cómo es Granada. Y además tenemos otro mensaje de Anto, que es una compañera, profesora de español, ella es argentina y está investigando la historia de su bisabuelo, que era de Granada. Para Anto. Yo tuve un bisabuelo Sí. que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX, que era como yo, extremeño, Sí. y que tuvo la feliz idea de estudiar Derecho en la Universidad de Granada, cosa que siempre nos sorprendió a todos porque tenía otros sitios más cerca para estudiar Derecho, como era Salamanca, y sin embargo él quiso ir a Granada, y para ir a Granada pues tenía que coger diligencias que eran... ¿Qué significa eso? Las diligencias eran carruajes que eran tirados con caballos, se desplazaban con la fuerza de los caballos y luego tenía que coger varios ferrocarriles, pero él se fue a Granada a estudiar Derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que es una ciudad que atrae, que es una ciudad que tiene una historia enorme, que tiene un encanto tremendo y que es un crisol de culturas. Sí. Y además, a día de hoy sigue siendo una de las ciudades universitarias de España. Entonces, si os interesa el tema de fiestas, festivales, conciertos y todo eso, Granada seguramente es una buena opción. ¿Y qué puedes visitar en Granada? Bueno, pues Granada es la ciudad que tuvo el Estado musulmán más duradero de toda la península ibérica. Entonces, puedes visitar, obviamente, la Alhambra, que es el monumento más visitado de España, pero además en toda la ciudad puedes ver muchísimos monumentos de la época de Al-Ándalus. Te va a gustar muchísimo. Además, Granada es una de las ciudades principales de España para las tapas. Es la ciudad de las tapas. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes las tapas en Granada? Bueno, pues porque mientras que en otras ciudades de España ya se ha empezado a cobrar la tapa, que si no sabes lo que es ese platito de comida que te dan con las bebidas, con una bebida en un bar, en Granada siguen siendo gratis y además son abundantes, de calidad y muy variadas y todo muy bueno. Entonces, en Granada te lo vas a pasar muy bien y vas a comer de maravilla gastándote muy poquito dinero. Y además, si te interesa la naturaleza o hacer un viaje así más al campo, a la montaña, en la provincia de Granada se encuentran algunas de las cimas más altas de España. Allí está el pico Mulhacén en Sierra Nevada, que es el más alto de la península ibérica. Y no olviden las Alpujarras, que es una maravilla. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues es una zona también de montaña, Protegida, ¿no? protegida, y que además con una agua abundantísima que viene de Sierra Nevada y que tiene el famoso balneario de Lanjarón. Además, si te interesa la literatura española, allí puedes seguir la vida, un poco la trayectoria de Federico García Lorca, que fue uno de nuestros grandes poetas y dramaturgos. Y hablando de Federico García Lorca, otro estudiante nos ha preguntado cuáles son nuestros escritores españoles favoritos. A ti, papá, ¿quién te gusta o quién te interesa? Bueno, yo soy clasicón. A mí me gusta Miguel Delibes, me gusta Camilo José Cela, me gusta Todo muy antiguo y muy clásico. la poesía Machado Antonio Machado. y nuestro Gabriel y Galán. Gabriel y Galán, que fue un poeta de Extremadura. Sí. Vale, pues yo voy a decir algo un poco más contemporáneo. A mí me gusta mucho y os recomiendo, me gusta mucho Elvira Lindo
y me gusta mucho Rosa Montero. Y creo que además tienen una forma de escribir bastante sencilla y que si tenéis un nivel intermedio de español podéis intentar leer sus libros. Justin, desde Indonesia, creo que se lee así, Justin, nos pregunta, en nuestra opinión, cuáles son las 3 mejores playas de España. Y también otra persona me preguntó cuáles son nuestras playas favoritas en España. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues mira, hay playas maravillosas. Tenemos un litoral tan enorme que es muy difícil decir 3 playas. Pero playas que a mí me han impresionado, diría una del norte, una del sur y una de una isla. Venga. Pues mira, empezando por las del norte. A mí el mar Gallego me encanta. Y no sé cuál es el nombre de esa playa, pero es una playa que está cerca del Cabo Omes, en Galicia, Sí, y que mira hacia las Islas Cíes o dentro de las propias Islas Cíes. sí. Aquello es un auténtico paraíso. Vale. Y luego la Entonces, esa en el norte. norte. En el sur, en la playa que yo me he criado, que es la playa de la Antilla. Sí, Explica un poquito dónde está, por qué te gusta. la playa de la Antilla está en Lepe. Y En la provincia de Huelva, en Andalucía. sí, la provincia de Huelva, exactamente, en Andalucía. Pero no es solamente lo que es la playa habitada, por decirlo de alguna forma, sino que es un paraje natural, que es la punta, la flecha del Rompido, que son kilómetros y kilómetros de playa, de arena fina y que no hay nada construido y es el hombre y la naturaleza, el mar, es una preciosidad. Vale, y la otra, has dicho la tercera en una isla. Recientemente estuve en Fuerteventura y cualquier playa de Fuerteventura en las Islas Canarias son playas magníficas. Las playas del sur, del sur es sureste de Fuerteventura, maravillosa. Y las dunas gigantes del norte de Corralejo, también impresionante, una maravilla. Vale. Para mí, las mejores playas son las de la provincia de Cádiz y por eso me he venido a vivir aquí. Papá, Julio, desde Italia, nos pregunta en qué ciudad de España nos gustaría vivir. Si tuviéramos que cambiar de ciudad, ¿dónde nos gustaría vivir? Pues es que no lo sé, yo no me he hecho ese planteamiento de irme a vivir fuera de Extremadura, pues quizás el sur, Sí, yo me iría a aquí. vivir a alguna ciudad del sur que tenga playa, como has hecho tú, pues sí, me gustaría, pero no está dentro de mis planes. Ya. Yo la verdad es que por el momento tampoco quiero volver a cambiar. Yo me he mudado aquí a Cádiz hace solo 2 meses, entonces ahora no quiero ir a otro sitio, pero si me mudara creo que me iría a otra ciudad con mar. Por ejemplo, me gustaría vivir en alguna ciudad más grande, como Valencia, no sé, por probar. Tú nada, ¿eh? Tú ahí en Extremadura toda la vida. Sí, soy muy tradicional. Bueno. Y la última pregunta, papá. Nos han preguntado, ¿estáis solteros? No es soltero, casadísimo, casadísimo, abuelo con nietos, encantado de mi vida de matrimonio. No sé, esto lo escribía una señora, pero me preguntaba si mi padre está soltero. No está soltero y yo tampoco, ¿vale? Gracias. Esa pregunta aparece siempre. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo con él. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Adiós!